Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora, ya en comunicación con el compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Compañero Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero Tito. Un saludo a usted y a toda la audiencia que en estos momentos nos está escuchando a través de la cadena RCR a nivel nacional. Correcto. Empezamos viendo el marco político de esta semana. Todas las semanas hay novedades. En esta oportunidad, el relevo del ministro del Interior. Y ya se nombró a un nuevo ministro, y este sería el sexto ministro del Interior durante el periodo de Dina Boluarte. Y esto definitivamente que genera una inestabilidad tremenda, teniendo en consideración de que uno de los problemas centrales que viene atravesando el Perú es el problema de la violencia, de las diferentes características. Y qué casualidad sea este sector el que más débil se encuentra. Renuncias, los ministros no duran ni 2 meses, etcétera. ¿Qué comentario, qué opinión le merece esta situación tan delicada que vivimos todos los peruanos? Bueno, el comentario que merece desde el punto de vista de los trabajadores es que esta situación confirma definitivamente que este es un gobierno inestable, un gobierno incapaz, y como tú lo has señalado, el tema más álgido junto a la crisis económica es el tema de la inseguridad ciudadana. Y sale un ministro, el señor Ortiz, que se le ve pues implicado en el caso de la disolución de la DIVIAC y otros temas más que esperemos que en el transcurrir de los días se aclaren. Pero lo más sospechoso y lo que llama la atención es que el nuevo ministro es quien pasa de ser viceministro de Orden Interno a ocupar la cartera del Ministerio del Interior. Y este señor, cuando era viceministro de Orden Interno, no hemos puesto el ojo en él, no hemos verificado quién es. Y es lamentable señalar que ahora que tenemos que enfrentar a la criminalidad organizada, han puesto de ministro del Interior a un defensor de las bandas de crimen organizado. Este señor ha sido defensor de una banda bien conocida con el nombre de los Baby de Oquendo. Todos sabemos que Oquendo es una zona de mucha violencia, de la delincuencia, donde ha sido ahí la tierra de Cholo Jacinto y que ha heredado lamentablemente su mujer, la Chola Delia. Con esa gente está involucrado este señor ministro del Interior, y además de tener implicancia con la defensa de otras bandas que ha operado pues en algunos municipios que estuvo dirigido por Chimpún Callao, ¿no? Eso dice mucho. ¿Verdaderamente su intención es enfrentar al crimen organizado? Yo creo que no. De este gobierno y los gobiernos anteriores, lamentablemente su objetivo no ha sido enfrentar la criminalidad organizada, porque ellos son parte del crimen organizado. Eso es lo que tendría que decir al respecto, y desde ya anunciamos que los próximos días desde el Comité de Lucha contra la Delincuencia y por la Paz vamos a salir a hacer una conferencia de prensa y dar a conocer la carta que la semana pasada hemos presentado casualmente a la Presidenta de la República. Ahora,
definitivamente que lo que usted señala es una situación bien delicada y grave, porque esto significaría de que lo poco que avanzaron con los anteriores ministros con el fin de evitar ya tanta sangre en el gremio de la construcción, prácticamente va a quedar en nada. Sí, es lamentable porque todos sabemos que cuando llega una nueva autoridad, un nuevo ministro, se cree descubridor de todo y empieza de cero. Es lamentable, pero lo peor, vuelvo a reiterar, es alguien que ha defendido a bandas de crimen organizado. Ujú. Este señor no tiene autoridad moral para ocupar ese puesto. ¿Cómo va a enfrentar a los delincuentes si él mismo los ha defendido frente a la delincuencia? Frente a la justicia, que digo yo, ha defendido a la banda de los Baby de Oquendo y a otros más. Entonces, la verdad que lo poco que se ha avanzado se ha retrocedido drásticamente. Lo que nos sorprende es de que ante esta grave acusación que usted hace y que debe estar sustentada en los procesos legales, etcétera, los medios de comunicación no hayan dicho nada. Y No, sí, yo lo estoy señalando porque este tema es conocido y el día de ayer, justamente en el noticiero de Panamericana Televisión, ajá, en el noticiero de 24 horas se ha difundido esto. Yo me voy a permitir, luego de mi entrevista, remitirle a usted eh, parte de la entrevista, ¿no? ujú. Pero a eso es lo que voy. Un cargo, como se dice, ese poner al gato de despensero, porque al final de cuentas, es ahí donde se maneja toda la información de inteligencia, se maneja toda la información del crimen organizado, qué es lo que se ha avanzado en la lucha contra este sector, etcétera, y al final de cuentas tenemos estos resultados. Mire, Eso, nosotros de hace tiempo hemos venido denunciando que las bandas de crimen organizado no solamente extorsionan, no solamente cobran cupos, no solamente lavan dinero, no solamente asesinan a través de sus sicarios, sino que además pretenden tomar el poder. Ya desde hace años venimos denunciando que ellos están tratando de blanquear. Primero quieren tomar posición de los sindicatos y convertirse en representantes de los trabajadores. Están tentando ocupar algunos puestos de congresistas a través de las elecciones. Ya eso no es novedad, ya un estudioso del narcotráfico, el señor Jaime Antesala, ya ha señalado que hay varios representantes del narcotráfico en el Parlamento. así Y es. no nos sorprende de que varias de estas bandas son los que financian pues a estos partidos políticos, entre comillas, y eso es lo que tenemos que alertar, que en las próximas elecciones, sea este año, el próximo año, el 2026, los, el crimen organizado va a tratar de penetrar todos los espacios del Estado y hay que estar alerta. Así que este no debe ser el primer ministro defensor de bandas de crimen organizado, debe haber más autoridades. No nos olvidemos que hay congresistas que están en eso jugando en pared. Claro. Últimamente lo vemos al congresista Vladimir Cerrón siendo promotor de algunas supuestas mejoras de derechos laborales de los trabajadores, el cual desmentimos, y que lo único que está haciendo es dando espacio a delincuentes que usan un rótulo de fachada como es Conatrac. Ahora, llegar a este extremo de nombrar a este señor como ministro del Interior, o es que quieren consolidar, o es que pretenden consolidar su poder político de este sector, como bien usted lo señala, o es el proceso ya, o es entrar ya en la campaña electoral para que puedan entrar otros representantes de este sector delincuencial en política y en ocupar cargos importantes en el país? Bueno, hay que esperar el tiempo, en el tiempo cómo se dé esta situación. Esperemos, aunque hay pocas esperanzas de que este gobierno se corrija, ¿no? Cada día que pasa, lamentablemente, entra a una espiral
que cada día se compromete más con algunas denuncias y algunos dichos que ni siquiera la señora presidenta se dé el tiempo de salir y dar cara ante la prensa y desmentir. Ahora ha puesto un vocero, supuestamente para que dé explicaciones que ella tiene miedo, tiene temor darlas ante la prensa y ante el pueblo en general, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es de que, como usted señala, la presidenta pone a un vocero, ella ya hace 2 meses que no tiene contacto directo con la prensa, o sea, la prensa no tiene acceso a preguntar y a repreguntar, pero es el mismo comportamiento de este señor presidente del Congreso, que ha obviado totalmente, y así estamos, o sea, estamos ante una dictadura encubierta, porque esas son parte de las características de la dictadura, o sea, no comunicar, no ser objeto de investigación, no responder las observaciones que hace la prensa independiente, la prensa en general, y ellos hacen y deshacen y no les interesa nada. Bueno, los señores que están gobernando actualmente el país creen que el tiempo es indeterminado, no se dan cuenta que el plazo que ellos tienen es cortísimo. Pronto va a terminar su mandato y tendrán que dar cuenta a la justicia. Lo que esperamos es que termine esta impunidad. No es posible que tengamos varios presidentes que supuestamente están en proceso de investigación y no vayan presos. Tiene que haber celeridad en los procesos judiciales y tienen que pagar sus penas. Y yo creo que eso es lo que le espera a esta presidenta de la República, no solamente por la muerte y el asesinato de los 70 peruanos en las protestas del 2022 y 2023, sino porque por los actos de corrupción que se están denunciando y que ella no se permite desmentir y ni siquiera declara ante el Ministerio Público, sino que hace uso de su silencio, no hace un mal uso del derecho al Definitivamente, silencio. con las últimas denuncias periodísticas, donde está comprometido su abogado inclusive, está comprometido a través de un audio que existe y que se va a propalar en estos días. La verdad que estamos en una situación muy delicada. Compañero Villanueva, lo cierto también es de que esta situación genera de que han empezado pues a nivel del Congreso de la República a darse una serie de leyes en el sector del Estado, una serie de leyes con poco debate, simplemente salen solamente para promulgarse, etcétera, y la población se encuentra totalmente desinformada. Bueno, yo entiendo que lo que está haciendo el Congreso es tratar a través de ellos brindarle una atención a los trabajadores que al final, si bien es cierto, no son los menos desposeídos, pero están pasando miserias porque los sueldos son de hambre ¿no? Porque hace tanto tiempo que no se quiere aumentar la remuneración mínima vital, que es una responsabilidad política del Estado. Hemos enfrentado un proceso inflacionario. Han subido los artículos de primera necesidad y, sin embargo, no hay un aumento a la remuneración mínima, puesto que usan una serie de argumentos que son falaces, ¿no? Nosotros creemos que una de las mejores soluciones tiene que ser un aumento a la remuneración mínima vital, que si bien es cierto no alcanza a la mayoría de peruanos, pero sí sirve como una referencia para que todo el sector privado haga un ajuste en remuneraciones, salarios. Y también tiene que haber un ajuste de pensiones. Yo creo que el Congreso está tratando de hacer eso y bueno, ha liberado pues los fondos de pensiones, hasta 4 UIT, está liberando la CPS, pero si lo están haciendo de buena intención está bien, pero de buenas intenciones, con buenas intenciones no se resuelve el problema. Lo que tiene que haber es un aumento inmediato de los salarios, de la remuneración mínima vital y también, por supuesto, de las pensiones. Compañero Villanueva, yéndonos al plano ya estrictamente laboral a nivel de la federación, según algunos
índices económicos, parece que en el mes de abril ha habido cierta recuperación del sector de la construcción. Es decir, ha habido un poco más de obras, se genera alguna expectativa para lo que resta del año. ¿Cómo ve la Federación este tema? Sí, definitivamente, ya lo hemos señalado en programas anteriores, hay síntomas de que hay una recuperación económica, sobre todo se siente en el sector de la construcción, donde hay un aumento de obras, hay un aumento en cuanto al número de trabajadores en sus puestos de trabajo. Esperamos que esto siga así, en esa senda, para poder llegar a crecer este año en un 2-3% como se ha estimado, ¿no? Esto, pero para ello señalamos nuevamente que se tienen que dar señales claras. Tiene que haber estabilidad política. Hay una buena oportunidad. Tenemos el APEC este año, ya se anunció también los panamericanos para los que se van a hacer aquí en la ciudad de Lima y donde también se contemplan una serie de obras. Se está hablando de una carretera que una Amazonas con Iquitos, también el periférico en la ciudad de Lima. Bueno, y una serie de obras que esperemos que se concreten, también el tren Grau en el norte del país y el tren de cercanía de Lima a Ica, ¿no? Y no nos olvidemos de la carretera central. Ojalá que se concreten estas obras porque eso no solamente significa desarrollo para el sector, sino una recuperación económica para el país. El puerto de Chancay, que se inaugura este año y donde va a asistir el presidente de China, ha generado toda una expectativa a nivel mundial. La pregunta es, compañero Villanueva, ¿de qué manera se favorece en este caso la Federación, los trabajadores en construcción civil, como también los empresarios? ¿Qué expectativas ven en esta obra de tal trascendencia que tiene a nivel de América del Sur y a nivel del continente? No es de qué manera nos vamos a beneficiar los trabajadores, ya nos estamos beneficiando. Hay más de 3.500 trabajadores laborando en esa obra. Uh-huh. Se están laborando de día y de noche, hay mucho uso intensivo de la mano de obra. Entonces eso es bueno y ojo que no solamente va a ocupar trabajadores en la construcción, sino posteriormente en el mantenimiento de esta infraestructura. Y seguramente vendrán ampliaciones y una serie de cosas. Pero además también habrá obras complementarias en Chancay y también en Ancón, ¿no? Es todo un complejo que en los ya está beneficiando a los trabajadores y que va a beneficiar a los trabajadores y al país en los próximos años venideros, ¿no? Y ojo que no solamente a los trabajadores de la construcción, sino a una serie de actividades donde además se va a incrementar mucho el sector transporte y el sector servicios también, ¿no? Esto va a obligar a, como usted lo ha señalado, a que existan buenas carreteras, porque el transporte pesado, definitivamente. El transporte pesado, si no se hace un reforzamiento a las carreteras malas que tenemos, va a ser peor, ¿no? O sea que hay esa expectativa de más trabajo con el puerto de Chancay. Así es una buena inversión, ¿no? Porque, ojo, no solamente van a salir y llegar mercancías al Perú y del Perú, sino que además va a ser un punto de llegada de muchos barcos de gran calado, de gran tonelaje que van a llegar a Chancay y de ahí, de Chancay ya van a ir a otros puertos de Latinoamérica. Pero además va a salir mercancía de Brasil hacia China, ¿no? O sea, la verdad que se abre una ventana de oportunidades que como peruanos tenemos que aprovechar. Pero parecería que no la vemos todavía, ¿no? Parece que lo vemos muy, muy, muy lejos. Y esto se inaugura este año, o sea, en menos de 6 meses.
Sí, lo que pasa, falta Difusión. un mayor compromiso, una mayor actividad del gobierno peruano. Esperemos de que de una vez se toman las decisiones y entremos en acción inmediatamente, como es lo que corresponde. El panorama político está bien agitado. Ha habido mociones en el Congreso prácticamente para solicitar pues, mociones de vacancia presidencial y esto lógicamente lo tenemos controlado. En una oportunidad, la presidenta Dina Boluarte dijo que ella era la mamá del Perú y después apareció el papá del Perú, el señor César Acuña. ¿Cuál es el rol que juega para ustedes el señor César Acuña, teniendo en consideración que tiene, siempre ha tenido, pero ahora dos hermanos en el Congreso, él es presidente o gobernador de la región de La Libertad, ya se ha ido conociendo la manipulación que ha habido con el contrato de Paolo Guerrero para distracción como un psicosocial, etcétera. Y prácticamente esa es la bancada que tiene la señora Dina Boluarte en el Congreso. ¿Qué opinión le merece este personaje? Bueno, la opinión no solamente es referente a APP, ¿no? Ajá. Sino creo todos los partidos políticos que están en el Congreso. Lamentablemente hay una alianza, hay un entendimiento entre Ejecutivo y Congreso para mantenerse en el poder hasta el año 2026. Eh, Pase lo que pase, ellos van a seguir ahí ostentando el poder porque tienen un acuerdo y además tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Ya lo hemos dicho, que hay un acuerdo bajo la mesa para mantener este estatus y que afecta lamentablemente al país. Lo que, lo que está sucediendo es mafia pura, lo que está en el Congreso, es lamentable, y también en los partidos políticos. El Ejecutivo tiene confianza en que no lo van a vacar, el Congreso no quiere vacarlo sobre pretexto de mantener una estabilidad en el Perú, ¿no? Y naturalmente que eso es totalmente falso y errado. Lo que necesitamos los peruanos es un inmediato cambio de gobierno y de rumbo para poder mejorar la situación económica y social en nuestra patria. Bueno, como todas las semanas estamos conversando con el compañero Villanueva y como todas las semanas también le preguntamos cómo van las negociaciones del pliego de reclamo, compañero Villanueva. Como lo he señalado, 22 y 23 se reúnen las dos comisiones. No, ya falta poco y va a ser el primer encuentro y en donde se van a fijar las reglas de juego de cómo se va a desarrollar la negociación colectiva este año. Pero desde ya les señalo que la estrategia es seguir dentro del entendimiento, buscando de estabilizar el sector para que haya mayor oportunidad de trabajo para los miles de trabajadores, que haya más inversión pública y más inversión privada y, bueno, por supuesto, mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores. Esos son los objetivos centrales. A pesar que los indicadores económicos nos señalan pues que el incremento de la pobreza y de la extrema pobreza ha subido, se ha incrementado muy fuerte en estas últimas etapas y, Así es. y preocupa realmente. Bueno, hay que estar alerta y lo único que queremos los trabajadores organizados y el pueblo peruano es exigir los cambios necesarios para cambiar esta lamentable coyuntura que afecta a todos los peruanos y sobre todo a los más desposeídos. La CGTP, donde usted es presidente de esta agrupación sindical, de esta organización más representativa que tiene los trabajadores peruanos, ha estado de aniversario y lo hacen en unas circunstancias económicas donde
la violación a los derechos laborales es cada vez más, donde los convenios de la OIT prácticamente son arrasados acá en nuestro país. ¿Qué reflexión le merece, compañero Villanueva? Bueno, la CGTP el día de hoy está de aniversario, hoy cumple 95 años. Acordémonos que el 17 de mayo de 1929 José Carlos Mariátegui constituyó o fundó la CGTP como herramienta de lucha y de defensa de los trabajadores. Tenemos 95 años de lucha en la práctica, en la línea de la práctica de un sindicalismo de clase. En estos 95 años de lucha, la CGTP nunca arrió banderas, siempre está en primera fila defendiendo no solamente el derecho de los trabajadores, sino defendiendo los derechos del pueblo en general en la búsqueda de un Perú nuevo, dentro de un mundo nuevo con justicia social. Esas son las banderas de la CGTP, así que el día de hoy queremos desearle un feliz 95 aniversario a la CGTP. Circunstancialmente, si nos remontamos a la historia, compañero Villanueva, el Partido Aprista ha estado celebrando la semana pasada 100 años de la fundación del APRA. Ahora los trabajadores celebran 95 años de la fundación de la CGTP. Habrá sido hace 100 años bien movido el momento político. Creo que no cambia mucho con la corrupción, con los desgobiernos, con la falta de liderazgo en el Perú, y que eso de repente ha hecho demasiado daño al no tener un perfil propio como país, como nación, ¿no? No, hace 100 años había mucha presencia pues, de los anarquistas, y entre ellos los anarcosindicalistas. No nos olvidemos que Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre son de la misma época. Así es. De lucha, sino que tuvieron sus divergencias, ¿no? Mientras Mariátegui establecía que la sociedad se dividía en clases y que entre estas clases siempre había una lucha, un antagonismo, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó un partido pluriclasista, donde eso fue la diferencia. Bueno, ya estamos 100 años de ese contexto, Sí, y pues. lamentablemente en el Perú nada ha cambiado, todo sigue prácticamente igual. Efectivamente, y de este bicentenario que también nosotros los peruanos hemos celebrado, el 10% es del APRA, son 10 años que ha gobernado el APRA en el Perú. Esa es parte de la historia. Muy bien, compañero. Ellos son parte de toda esta crisis que está atravesando nuestro país. Y lamentablemente vemos a los líderes apristas que no solamente han llevado una crisis al Perú, sino también a su propio partido, siguen saliendo y estando en escena política. No es una lástima. Así es. Muy bien, compañero Villanueva, por participar en el programa en concreto. No sé si quiere agregar algo más. Lo escuchamos. Sí, reiterar mi saludo en esta fecha tan especial a la CGTP y sus bases, porque conmemorar sus 95 años de fundación y de lucha permanente. Bien. Hemos dialogado en esta oportunidad en el programa en concreto con el compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros